tu palabra, de poder, Señor, expresar en esta tarde lo grande y maravilloso que ha hecho usted en nuestra vida. Bendice, Señor, esta palabra, Señor, que he leído. Al leerla ya son bendecidos mis hermanos. Señor, al leerlo, Señor amado, y escuchar, Señor, lo que tú vas a hablar a nuestra vida, ya somos bendecidos a través de tu Espíritu Santo. Presento esta palabra, presento mi vida. Señor, lava y limpia mi vida de la cabeza a las plantas de los pies. Mis labios sean usados a través, Señor, de tu Espíritu Santo, ungiendo los oídos de los que nos están viendo para escuchar lo que hoy día tú nos vas a hablar a nuestra vida. En el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Que Dios bendiga esta palabra que Dios en esta tarde nos ha dado. Dice la palabra de Dios, salvos por gracia. Ya a decir este título, que somos salvos, dice, por gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Podemos dar gracias a Dios, como decían delante, por la oportunidad que Dios nos ha dado de poder conocer a este Dios bendito, de conocer a este Salvador, de que un día nosotros, cuando estábamos muertos, como dice la palabra de Dios, en delito y en pecado, cuando no conocíamos al Señor, cuando nosotros andábamos en el mundo y hacíamos lo que queríamos en el mundo, porque en ese tiempo, cuando nosotros hacíamos todo lo que se hace en el mundo, fiesta, baile, muchas cosas, ¿no es cierto? Ahí nosotros no nos ceñíamos, ahí nosotros hacíamos lo que nosotros queríamos hacer. Por eso la palabra de Dios nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aún ahí Dios tenía misericordia. Cuando no lo conocíamos al Señor, aún así, Él nos dio la vida. Él, el que dio vida a nuestra vida, y andamos en el mundo errante, ¿no es cierto?, haciendo y deshaciendo maldad y tantas cosas que hay en el mundo, porque el mundo, ¿no es cierto?, es ancho y en el mundo hay de todo, y de todo, y de todo. Pero de ahí, ¿no es cierto?, el Señor nos miró con sus ojos de misericordia y nos dice, cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecado, cuando estábamos muertos, cuando no teníamos vida porque no conocíamos a Cristo. Lo cierto es que está muerto, no tiene vida, no tiene nada. Nada, cuando andábamos nosotros en esos caminos de la vida, en esos caminos errantes, donde había muchas cosas. Pero el Señor aún así ahí nos miraba. Aún así ahí Él nos miraba con esos ojos de amor y misericordia. Y que un día, ¿no es cierto?, Dios iba a tener un propósito con nosotros. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Y uno puede ver el mundo como está, donde hay tanta maldad, tanto dolor, tantas cosas que hay, tanta violencia, tantas cosas que hay en el mundo. No hay nada bueno en el mundo, no hay nada bueno. Por eso uno, cuando le conversa a sus hijos que tengan cuidado con las cosas del mundo, porque uno estuvo ahí. En el mundo no había alegría, había puro dolor, había tristeza, había llanto, cuando los papás se peleaban, cuando el hombre tomaba, y había violencia, había insulto, quizá había abundancia en comida, en todo, pero en el momento que venía el enemigo y turbaba su mente y su corazón, todo lo que estaba en la mesa, todo, quedaba todo destruido. ¿Y qué es lo que hacía? Uno partía por un lado, otro por otro lado, los niños llorando, la mujer encerrada con los niños llorando, porque en el mundo hay dolor, en el mundo es así. Cuando nosotros no conocíamos al Señor era así, era pura amargura, había puro dolor. Pero bendito ese día cuando el Señor nos miró con estos ojos de misericordia. Por eso nosotros nunca tenemos que olvidarnos, nosotros nunca tenemos que olvidarnos de dónde Dios nos sacó, de dónde nosotros venimos. Nosotros nunca tenemos que olvidarnos que estamos en el mundo y no podemos nosotros, ahora que estamos en la luz que es Cristo, no podemos nosotros mirar al que está ahí en el mundo y menospreciarlo y decir, ese hombre no va a cambiar. Nosotros éramos igual así, pero aún así Dios lo miró a nosotros con esos ojos de misericordia. Cada uno conoce su testimonio, cada uno conoce cómo Dios lo sacó del mundo, qué es lo que era antes y qué lo vemos ahora. Por eso cuando viene uno a las plantas del Señor, Dios hace un cambio, pero nosotros tenemos que dejarnos que Dios nos cambie.
Nosotros tenemos que abrir el corazón al Señor para que Él nos cambie. Si nosotros estuvimos en el mundo, ya no podemos hacer las cosas que hacíamos antes, porque aquí nos dice estábamos muertos en delitos y en pecado. Pero más Cristo un día, ¿no es cierto?, vino a nuestra vida y transformó nuestros corazones. Porque cuando uno anda, como dice aquí la palabra de Dios, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Sabemos que cuando el hombre no conoce a Dios, anda en desobediencia, hace muchas cosas, porque no es él, es el enemigo que le turba su mente, es el enemigo que le turba sus pensamientos. Hemos visto tanto suicidio, tanta muerte, y el hombre, ¿no es cierto?, cuando se ensegue, el enemigo cuando le pone la mente ciega, el corazón no escucha nada, es porque el enemigo lo ciega. Y después cuando el hombre vuelve en sí, dice, yo no lo quise hacer, yo no sé lo que hice, es porque el enemigo ya cuando toma posesión del hombre y la mujer, que no conoce a Dios, cuando el hombre y la mujer abre, ¿no es cierto?, el pensamiento al enemigo, el enemigo destruye. Por eso aquí la palabra de Dios nos está diciendo y enseñando, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, porque nosotros hacíamos lo que nosotros queríamos hacer cuando no conocíamos al Señor. Nosotros queríamos hacer lo que nosotros queríamos hacer, porque queríamos hacerlo. Si queríamos, hacíamos lo que queríamos, ¿no es cierto? Muchas cosas que ahora nosotros con nuestros ojos vemos y digo, por ese camino pasé. Cuando el hombre toma, ¿no es cierto?, cuando en el hogar hay destrucción, y después cuando el hombre el otro día vuelve en sí, dice, ¿por qué hice esto? Ve a la mujer golpear, a los hijos llorando, y después cuando el hombre vuelve en sí, dice, ¿por qué lo hice? No quería hacerlo, pide perdón. Eso cuando el hombre está en la oscuridad, eso cuando el enemigo toma posesión de su vida y hay oscuridad en su vida, hay oscuridad en sus pensamientos. Por eso que Dios nos ayude a nosotros cuando estamos en ese tiempo, en nuestros delitos y pecados, cuando el hombre no conoce al Señor, pero siempre Dios da la oportunidad a sus hijos. Y nosotros nunca tenemos que olvidarnos cuando nosotros andábamos en ese camino, cuando hacíamos la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿No es cierto? Por eso nunca nosotros tenemos que olvidarnos, nunca tenemos que olvidarnos de dónde el Señor nos sacó. Cuando Dios va a honrar a sus hijos, va a honrar a sus siervos, porque para contar lo que Dios hizo en nuestra vida, para ir y contar qué es lo que Dios hizo, nosotros muchas veces tenemos que pasar procesos difíciles. Hay familias, ¿no es cierto?, la familia de mi esposo, el Señor lo sacó donde siempre Él dice, donde yo nada valía, dice mi amado, y realmente Dios lo sacó, Dios los transformó, una hermosa familia, llegó ministerio, y a través del siervo del Señor, de esa madre que sufría por su esposo, sus hijos cuando tomaban, era una destrucción, pero Dios miró a esa familia, vio la aflicción de una madre, y a través de esa bendición, porque venía un siervo de Dios, y tantas experiencias tan lindas que Dios hace vivirlas para que el día de mañana contar, porque hay muchos todavía que hay que sacar de esa oscuridad, hay muchos que todavía hay que sacar de ese lugar, muchas personas que no conocen a Dios y estaban en la oscuridad, estaban, ¿no es cierto?, en vuestros delitos y pecados, están todavía. Por eso Dios nos da estos medios a través de esta pantalla, de decirle que Cristo lo puede cambiar, que Cristo renueva su vida, que Cristo transforma, que Cristo, el que cambia los pensamientos, Cristo cambia la mente, Cristo cambia los corazones, la manera de pensar, de sentir, Cristo lo cambia. Si el Señor lo hizo, ¿no es cierto?, con nosotros, lo hizo con muchos siervos de Dios, también lo puede hacer contigo. Si me mira, contigo lo puede hacer. Quizás en su hogar hay mucho dolor, destrucción, pero Dios nos manda esta palabra y nos dice que Él es el que puede transformar la vida. Dice, pero Dios, dice aquí más adelante, ¿no es cierto?, al principio nos hablaba y nos dice que nosotros estábamos en nuestros delitos y pecados. Antes nosotros nos dejábamos guiar por el deseo de la carne, pero dice, hijos de la ira, lo mismo que los demás.
Dice, pero aquí la palabra de Dios nos da un consuelo a aquellos que no conocen a Dios. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Simplemente por gracia. Simplemente por gracia y misericordia. Pero como dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Un día, ¿no es cierto?, miró la tierra y un día miró y dijo, y esta familia donde hay tanto dolor, tanta destrucción, donde el enemigo hace y deshace, de ahí voy a sacar a uno, de ahí voy a sacar y voy a escoger para demostrar al mundo quién soy yo. Porque Dios lo hace, todas estas cosas pasar al ser humano, al hombre, a la mujer, para que haya un cambio en su vida. ¿Para qué? Para que Dios diga, yo soy Dios y yo puedo cambiar, yo puedo transformar a la familia, puedo transformar la vida de este hombre que está en el alcohol y Dios puede transformarlo, sacar ese deseo de tomar ese vicio y poner algo en su vida, el deseo de cambiar, el deseo de predicar, el deseo de entregar una palabra. Por eso que dice la palabra de Dios, pero Dios que es rico en misericordia, todo lo hace por amor y misericordia. Todo, ¿no es cierto?, nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hace, lo hace por amor y misericordia, en cambiar la vida, en cambiar al ser humano, en cambiar la manera de sentir, de pensar. Donde antes había mucha violencia, ahora hay gozo, hay paz. Donde los hijos se iban, ¿no es cierto?, porque el papá tomaba, la mamá había violencia. Ahora cuando Dios viene a las vidas, ¿cierto?, ahora hay unión, hay comunión, hay amor. Es lo contrario que el enemigo quiere hacer, porque en este tiempo el enemigo anda destruyendo como él quiere. Muchos hogares están destruidos, muchos hogares, hay mucho, ¿cierto?, separación en este tiempo. Hay mucho que cada uno se va por su camino, déjalo a los niños botados, ¿no es cierto? Muchos niños que andan errantes, crecen en la delincuencia, crecen en la calle, crecen haciendo, ¿no es cierto?, una y otra cosa. Pero más Dios vino, ¿no es cierto?, un día por gracia y misericordia, que Dios es grande en misericordia, dice la palabra de Dios, de que Él vino, ¿no es cierto?, aquello donde nada valía, aquellas almas que no tenían esperanza, porque por gracia nosotros somos salvos. No porque merezcamos nosotros, es por amor y misericordia que Dios hace. Que Dios un día murió en la cruz por amor a nosotros, por amor, ¿no es cierto?, por ti, por amor a la humanidad. Por gracia, dice la palabra de somos salvos. Nada valíamos antes, pero todo lo que hizo mi Señor Jesucristo, lo hizo en el madero de la cruz, lo hizo por amor a ti, amor a mí. Por eso nosotros tenemos que ser hijos agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hijos agradecidos de lo que Él hizo en nuestras vidas. Es una bendición hermosa, un cambio. Donde antes había tanto dolor, ahora hay gozo, hay comunión, ahí puede conversar. Uno puede conversar, comer un platito de comida tranquilo, quieto, sabiendo que en la mesa el Señor está con nosotros. En la mesa Dios está compartiendo. En la noche cuando vamos a orar, ¿no es cierto?, oramos y Señor vela y guarda nuestros sueños. No solamente Dios quiere eso para nosotros, Dios quiere para toda aquella humanidad que no lo conoce. Porque si Dios lo hizo por nosotros, también lo hace por aquellos que necesitan del amor de Dios. Dice, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Simplemente por gracia somos salvos. Dice, para mostrar, simplemente por amor y misericordia nosotros somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué linda la bendición, qué linda esa esperanza que nosotros tenemos. Qué linda esa esperanza, ese anhelo de poder nosotros esperar ese día glorioso, esperar ese día. Por eso todos los días nosotros luchamos cada día por nuestra salvación. Cada día Dios nos da esa oportunidad de poder, ¿no es cierto?, cada día que Él nos da un soplo de vida, cada día de poder enmendar nuestro caminar, de poder decir, Señor, como hijo suyo, Señor, si he fallado, vamos a la rodilla, oramos al Señor
Le pedimos perdón al Señor y decimos gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Gracias, Señor, porque un día en la cruz moriste por mí. Gracias, Señor, porque todo lo hiciste por amor, por gracia, por misericordia. Todo lo hace Dios por amor y misericordia. No hay como el amor de mi Dios, no hay como el amor de mi Padre, no hay como el amor de nuestro Señor Jesucristo, porque su amor es limpio, transparente, es puro. Y eso es lo que nosotros tenemos que reflejarle al mundo. ¿Quién vive en nuestro corazón? Nosotros reflejar en nuestra vida, en nuestro corazón, de que Cristo vive en mi corazón, de que cuando yo hable, venga la gracia de Dios, venga el poder de su Espíritu Santo y pueda convencer a aquella persona, no solamente por predicar, abrir nuestro ojos, sino en nuestra manera de ser, predicamos. Si antes eran hombres pendencieros, hombres que andaban en los vicios, y ver ahora el cambio que Dios ha hecho en su vida, es una gran predicación de todo hermano, de toda hermana, ¿no es cierto? Lo que ha hecho Dios en su vida, porque lo que Dios ha hecho en nuestra vida es simplemente por misericordia, por gracia, dice la palabra de Dios, por gracia soy salvo. Y esta salvación tan hermosa que Dios ha hecho en nuestra vida, tenemos que atesorarlo, tenemos que atesorar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Por eso nosotros no podemos callar. Nosotros, este medio que Dios nos ha dado, por esta señal, por este canal, ¿no es cierto?, donde se entrega la palabra del Señor, nosotros no podemos callar. Todos los días a las 11 de la noche se entrega una palabra, todos los días. Un tiempo estuvo el canal saliendo, pero un tiempo también estuvo en silencio, pero nuevamente volvió a salir porque Dios así lo quiere. Ahora su siervo está con todo el anhelo de predicar la palabra de Dios. Mis hermanos que Dios está preparando, a mis hermanas también, a mi madre que va a salir con mi suegra un día a entregar un tema, a los jóvenes, aquí también Dios lo está preparando, porque en su corazón hay mucha gratitud, en su vida hay gratitud porque Dios ha hecho cosas maravillosas. Por eso que todo lo que Dios ha hecho en este tiempo, en nuestra vida, simplemente es por gracia y misericordia. Y nosotros, ¿cómo podemos retribuir esa gracia, esa bondad que Dios ha tenido con nosotros? Simplemente con predicar su palabra. Con ir, dice el Señor, ir por el mundo y predicar mi palabra. Y este es un medio de predicar la palabra de Dios, porque simplemente por gracia nosotros somos salvos. No porque realmente lo mereciéramos, simplemente por gracia, misericordia. Por misericordia nosotros ahora somos llamados hijos de Dios. Somos llamados hijos de Dios y estamos inscritos en el libro de la vida. Cuando Dios abra el día de mañana el libro de la vida arriba en el reino de los cielos, permítame, Señor, tener nuestro nombre inscrito. Por eso, mientras estamos aquí sobre la faz de la tierra, mientras estamos aquí, tenemos que, como hijos de Dios, la salvación tan grande que Dios hizo en nuestra vida, tenemos nosotros que ser un buen testimonio, dar un buen testimonio como hijos de Dios, dar un buen ejemplo a los jóvenes, a las señoritas, dar un buen testimonio a nuestra familia, que es lo que Dios realmente ha hecho en nuestra vida, porque ahí nosotros tenemos nosotros tenemos una gran bendición de poder llevar a Cristo en nuestro corazón. ¿Y cómo se refleja? Si Cristo vive en mí, el cambio. Si yo antes estaba en delito, en pecado, y ahora si Cristo vive en mi corazón, tengo que haber un cambio, tiene que haber un cambio en mi vida, no ser lo mismo. El hombre y la mujer vieja tiene que morir en nuestra vida. Si antes éramos, como dice la palabra aquí decía, ¿no es cierto?, hijos de ira, si antes éramos airados, enojones, peleadores, contencieros, todas esas cosas ya tienen que morir. Cuando Cristo viene en nuestra vida, todo tiene que morir, renunciar, morir ahora, porque Cristo vive en mi corazón, vive en mi vida, tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación. Por eso dice el Señor, por gracia somos salvos, por misericordia, simplemente por misericordia, porque todo lo hace por amor a nosotros, a la humanidad. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obra para que nadie se gloríe. Simplemente Dios lo hace por amor y misericordia. Simplemente esta salvación tan grande que Dios ha entregado en nuestra vida ha sido por amor y misericordia. Y los hijos de Dios, ¿qué es lo que tienen que hacer en este tiempo? Ser agradecidos. Los hijos del Señor tienen que ser agradecidos. Dar gracias, Señor, por esta salvación tan grande, porque todo lo hizo por amor y misericordia. Así que Dios bendiga su palabra, bendiga lo que Dios en esta tarde nos ha hablado, en esta noche.
y haciendo las 12 de la noche, ¿no es cierto? Dios ha hablado a tu vida, Dios te ha dicho que no te olvides de lo que Él ha hecho en tu vida, que no te olvides de dónde te sacó, que no te olvides qué es lo que hizo Él por ti. Un cambio en tu vida, que te lavó, te limpió, te perdonó tus pecados, te perdonó todas tus faltas y ahora eres hijo de Dios y por gracia somos salvos. Que Dios te bendiga. Vamos a una alabanza en el nombre del Señor.